Es uno de los personajes más reconocidos de la serie Hazbin Hotel, motivado en ayudar a la princesa del infierno en su plan para ayudar a redimir a los pecadores. Es el anfitrión que con su gran poder tratará de sacar a flote esta locada idea. Con su carisma y personalidad pudo conquistar a gran parte del fandom, llevándose la mayoría de miradas cada vez que entra en acción. Y hoy te contaremos la historia completa de Alastor, el demonio de la radio. No hay una fecha exacta de su creación como personaje, pero Bibsy ha comentado varias veces que creó a Alastor mientras estaba en high school, aproximadamente cuando tenía 15 años, o sea en el 2008. Esto lo convierte en el personaje más antiguo que ha usado para un proyecto, y por el mismo tweet que acabamos de ver podemos imaginarnos que ella nunca pensó que su psicótico chico venado llegaría tan lejos, hasta ser considerado uno de los más atractivos de Hazbin Hotel. Pues esto no fue hecho a propósito. Apariencia. Su primera apariencia, reconocida en 2012, era de colores rojos muy saturados y fuertes negros, cargado de mucho movimiento y expresividad. En ese entonces, Alastor era un personaje que podía cambiar de forma entre humano y venado. Y no solo eso, también podía adoptar la forma de otros personajes. Su cabello era rojo y negro, y sus ojos rojos tenían anillos ligeramente más claros que daban el efecto de hipnosis o de ojos de serpiente. También usaba un abrigo negro ligeramente largo y una camisa roja que en el pecho tenía una cruz invertida. Otros detalles eran sus zapatos lisos y rojos, sus dientes amarillos y sus orejas muy largas. Desde un inicio, la sonrisa permanente de Alastor fue el centro de todo su personaje, y no es de sorprenderse, pues Bibsy ha comentado que la construcción de este personaje ha sido basada fuertemente en la canción de You Never Fully Dress Without a Smile, del musical de Annie. Poco después, en el 2013, a pesar de mantener muchos rasgos como los colores y las orejas, sufre un cambio de aspecto que muy probablemente se haya debido a un cambio en el estilo artístico de Vivian. Su traje pasa del negro anterior a un rojo muy oscuro, con pantalones negros. Su traje esta vez tiene un corbatín que se le agrega un monóculo, y sus zapatos pasan de rojos a ser negros y amarillos. Algo principalmente destacable en este diseño es que vemos por primera vez su icónico bastón con el micrófono en la punta. Podemos deducir por eso, y la información que tenemos, que es desde ese momento que Alastor se le comienza a relacionar con la radio, dando inicio a lo que en el presente conoceríamos como el demonio de la radio. Asimismo, también sufrió muchos cambios en su historia, lo que lo llevó de verse como un joven adolescente a un hombre adulto, un señor con clase y de los años 30. Esto probablemente influenciado aún más por el musical de Annie, que a pesar de ser estrenado en 1977, estaba ambientado en 1933, año en el que canónicamente muere Alastor. ¿Coincidencia? No lo creo. A pesar de no ser muy notorio, su siguiente cambio es aproximadamente en el 2015. Este viene de la mano de una publicación en Twitter, donde Bibsy declara en la descripción: referencia de Alastor admirable, si tan solo las telas a rayas no fueran imposibles y demasiado trabajo de hacer cuadro por cuadro. En este diseño, el estilo de la creadora comienza a solidificarse mucho más. Este Alastor ya se asimila mucho al actual, y esta vez su abrigo es más largo y sin detalles de desgaste. Mantiene un color sólido para facilitar la animación. Su corte de cabello cambia ligeramente a uno más ordenado que el de sus diseños anteriores. Sus zapatos vuelven a ser lisos, esta vez negros. Sus ojos pierden los anillos más claros y sus manos por primera vez pasan a ser negras. Su próximo cambio es aproximadamente entre el 2016 y 2017, y podemos notar cómo este diseño es casi el mismo que veremos en unos años para el piloto de la serie. Esta vez hay un cambio en sus colores, pues con el pasar del tiempo en sus diseños se ocupa menos y menos cantidad de negro y rojos puros. Esta vez su rojo no es tan saturado y sus detalles negros pasan a ser de un café oscuro. Su traje se despega totalmente del rojo oscuro para pasar a un tono casi tan claro como su pelo. Sus manos ahora son cafés con detalles rojos en los dedos. Anteriormente, el tono negro de sus orejas se extendía hasta la parte superior de su cabeza, pero esta vez ese detalle se limita solo a la parte frontal de sus orejas y las puntas de su pelo. A pesar de haber mencionado detalles complicados de animar, como las líneas en su traje, no pudo evitar incluirlas en este diseño, el cual es usado en el 2019 para el piloto oficial de la serie, aunque en ello se limita solo a aplicar líneas en el torso del traje y no en las mangas. Su último cambio lo tiene un tiempo antes del estreno de la temporada 1, y nos lo revelan por las cuentas oficiales de Hazbin
streaming en marzo del 2022, casi 2 años antes del estreno por Amazon Prime. Esta vez volvemos a tener un ligero cambio en sus colores, que se alejan más del rojo saturado para ahora obtener un subtono color cereza. A pesar de su anterior preocupación por los detalles difíciles de animar, eso no le duró demasiado, pues para este diseño incluso agregó nuevos detalles, como el borde blanco en la solapa del traje y un cambio en la forma y color de su bastón. Otro detalle en este diseño es que sus orejas son ligeramente más pequeñas, notándose mejor proporcionado al resto de su cuerpo. Historia original. No está claro cuándo es su primera aparición en alguna publicación del internet, pero sus registros más antiguos parten desde el 2012, a pesar de que lo habría comenzado a desarrollar desde el 2008 aproximadamente. Pero es entendible que tal vez en ese tiempo no tenía acceso para dibujar en digital o que tal vez publicara en antiguos foros, lo que hizo que estos dibujos se perdieran. En este periodo, Alastor era parte del proyecto anterior de la creadora, un webcomic cancelado llamado Zoofobia, proyecto del cual vienen los demás personajes que hoy conocemos en Hazbin Hotel y que hemos mencionado en anteriores videos. En este universo, Alastor era un ser inmortal, capaz de cambiar de forma entre su versión humana y otra completamente como venado. Su personalidad era alocada, atrevida y desquiciada, un sádico que disfrutaba del dolor y de los intentos de los demás para matar. Además de eso, disfrutaba del canibalismo, comiendo a otros venados y también de hacer tratos con otros personajes, con el fin de volverse más y más poderoso. Todos estos datos nos recuerdan mucho su historia actual, dando a entender que no sufrió grandes cambios con el pasar del tiempo. A pesar de su rol, que puede sonar importante, nunca lo llegamos a ver en acción en Zoofobia, pues el proyecto se canceló antes de que este personaje pudiera brillar. El lore que se le asignó para ese tiempo es una mezcla de las historias de dos personajes descartados. Estos son Jeff y Malvada. Jeff era una villana menor que fue descartada en una fase muy inicial de la historia, pues su único rol era ser secuaz de la Malvada. Este último era el villano mayor en Zoofobia, una entidad enorme y poderosa que normalmente adoptaba el aspecto de venado rojo y negro, muy parecido a las vibras de Alastor, aunque también podemos verlo en algunos bocetos antiguos con su verdadera forma, que era muchísimo más colosal, como un enorme ser cubierto de cientos de ojos. Podemos definir a este antiguo personaje como un ser cósmico y que provocaba terror y respeto al ser un ente ancestral incomprensible. Originalmente era él quien salvaba a otro personaje llamado Mirage, a cambio de que ésta lo sirviera como su amo para siempre. Pero como mencionamos antes, parte de la historia de Malvada pasó a ser de nuestro demonio. Y en la historia, esta secuaz pasó a ser de Alastor, dejando a Malvada como un personaje olvidado. Historia actual. Pudimos conocer más sobre su historia desde que Baggy nos narra en el piloto lo que se cuenta en el infierno sobre él, y aunque actualmente el piloto sigue siendo semi-canon, esta debe ser una de las escenas que ya no cuentan como canon para el estreno de la serie, y es por eso que Mincy vuelve a contar esta historia durante el episodio 5. Podemos notar algunas diferencias entre ambos relatos. En el primero, Baggy menciona la aparición de Alastor durante la noche, y que desde ese momento de inmediato comenzó a superar a los demás Overlords, y seguido a eso comenzó a transmitir su masacre por la radio. Fue así que lo comenzaron a llamar el demonio de la radio. Por otro lado, la versión de Mincy cuenta que un día apareció en el infierno, y a pesar de lo impactante que fue, en un principio los Overlords no parecían tomarle en serio, y fue así que comenzaron a desaparecer los amos más poderosos del infierno, para rematar con el programa de radio de Alastor, que resultó transmitir los gritos de sus víctimas. Es entonces que Alastor se revela oficialmente y se presenta como el demonio de la radio. Aunque sean muy similares, debemos guiarnos por el relato de Mincy, que por el momento es el más canon, pero eso no quiere decir que sea 100% verídico, pues recordemos que es Mincy quien lo cuenta, una persona conflictiva y en este ámbito alguien imparcial. A pesar de ser relatos cortos, estos nos dan un excelente plano general de la historia de Alastor, pero como son tan resumidas, nos deja con muchas dudas y detalles ambiguos. Actualmente su historia en la temporada gira en torno a su reaparición ante todos, después de 7 años de estar desaparecido sin una buena explicación. Vemos a Alastor justificarse diciendo que era un merecido descanso y que disfruta de que la gente cree teorías conspirativas, pero eso no suena más que un flojo intento de disimular su forzada desaparición, porque un personaje como él, que disfrutó tanto del poder y el sufrimiento ajeno, además de disfrutar de los ambientes sociales, se retiraría del escenario sin dar alguna explicación. Análisis de su sonrisa.
Dato curioso sobre Alastor: su sonrisa permanente es una forma muy autoimpuesta de su ego. Considera muy débiles a los que no pueden ocultar sus verdaderas emociones tras una sonrisa, y los desprecia por muy poderosos que sean. No le gustan los que fruncen mucho el ceño. Las rabietas le parecen divertidísimas. Esto fue declarado en la cuenta oficial de Vivian en el 2019 y nos recuerda el enorme peso narrativo que tiene la sonrisa de Alastor en su personalidad. Esta expresión no solo es una máscara, como él mismo dice, mantiene a tus enemigos alerta, pues no pueden descifrar tus emociones. La sonrisa permanente da un aire de seguridad y de completo control en cualquier situación, una forma psicológica de intimidar a un oponente, y como en la Guerra Fría a veces la tensión psicológica puede ser el arma más destructiva. Asimismo, este rasgo es el que hace a Alastor uno de los personajes más populares, pues su expresión da una vibra de misterio, poder y seguridad. Según la psicóloga Georgia Down, en su video de análisis psicológico del personaje, nos cuenta que Alastor cumple los requisitos para ser diagnosticado como un psicópata. Este diagnóstico es asignado a personas que cometen crímenes o abusos sin sentir un remordimiento o culpa al respecto. Se entienden como individuos que no tienen la capacidad de empatizar con los demás, pero son conscientes de eso, por lo que tienden a manipular para sacar provecho a su favor. Este diagnóstico calza a la perfección con su sonrisa permanente, una única expresión que le permite disimular más fácil el hecho que no puede sentir alegría ni pena por los demás. De hecho, las desgracias de otros solo le provocan más deleite y su sonrisa permanente ayuda a camuflarlo. En la escena en la que Alastor le propone a Bucky hacer un trato, decidiendo ayudarla con la promesa de que jamás le pediría usar tecnología otra vez, podemos ver perfectamente un ejemplo de su habilidad de manipulación. Pues a pesar de que Bucky tiene un carácter tan fuerte y una muy sólida opinión de lo peligroso y desconfiable que es Alastor, ella acepta el trato. Esta es una forma de preparar a una víctima para luego hacer un trato mayor, un pequeño paso que puede despertar una ligera confianza de parte de Bucky y que Alastor sabe cómo explotar. La manipuló y ella ni siquiera pudo notarlo, pues si a Alastor realmente le importara el Hazbin Hotel, no hubiera pedido nada a cambio de su ayuda, así como vemos a otros personajes como Husk o Angel, que en el capítulo final se quedan a defender el hotel e incluso a reconstruirlo sin nada a cambio. Datos de su vida. Por ahora ha sido difícil recopilar información de su historia en vida, pues rondan muchos rumores en el fandom que algunos incluso interpretan como canon, pero hasta la fecha estas son algunas de las cosas que sabemos. Nació en Nueva Orleans, una ciudad en Luisiana cerca del río Mississippi, y falleció en el mismo lugar en 1933, a la edad aproximadamente de 30 a 40 años, por lo que podemos suponer que su nacimiento fue entre 1890 y el 1900. Crece en una familia de la que no tenemos mucha información, pero fue el hijo único de la misma, y según una amiga de Bipsy que trabajaba en el piloto, este puede ser descrito como un niño de mamá, lo que explicaría por qué es la única familiar que hemos oído que mencione, como lo hace durante el piloto. Si el hecho de que era un consentido de su madre es real, esto podría darnos a entender por qué es tan educado y respetuoso con la mayoría de las damas que vemos durante el show, seguramente porque fue educado para respetar a las mujeres, igual como lo haría con su madre. El haber crecido en Nueva Orleans también debe haber sido la razón de por qué maneja tan bien la magia vudú. ¿Alguna vez te habías puesto a pensar qué son esos símbolos que vemos alrededor de Alastor cada vez que está por usar su poder? Esos símbolos se relacionan con el vudú y es más complicado que solo dibujos y muñecos aterradores. Es una religión originada en África y expandida hacia zonas del sur de Estados Unidos. El vudú de Luisiana, el que profesa Alastor, viene de una fusión entre otras religiones, el vudú africano y el catolicismo y el vudú haitiano. El hecho de que un personaje así, desarrollado por una artista estadounidense y de ascendencia latina como Bipsy, le ha traído más de una queja, pues para la gente que realmente lo profesa es insultante una representación de parte de alguien que no conoce realmente esta cultura. El vudú de Nueva Orleans se caracteriza por ser muy discreto, de hecho ni siquiera se suele enseñar o comentar al ojo público, por lo que entenderás que un personaje como Alastor puede ser realmente polémico en este aspecto. Pero ya que tocamos el tema del vudú, seguramente notaste que durante la temporada pudimos ver a Alastor con muchas costuras sobre su boca y brazos. Esto probablemente es una referencia a los conocidos muñecos
muñecos vudú, los cuales han sido propagados como una representación negativa y morbosa de esta religión, y que actualmente se venden como souvenir en muchos países del mundo. Pero volviendo con Alastor, estas costuras podrían indicarnos dos posibilidades. Esto es parte del trato al que está sometido, siendo obligado a sonreír contra su voluntad, o que simplemente él mismo se cosió esa sonrisa, pues está completamente negado a dejar de sonreír, algo que tiene relación con su propio ego. Contrato. En el episodio 5 vemos a Husk mencionar que Alastor tiene una correa, referente a que también tiene su alma atada a un contrato. No tenemos información oficial sobre con o quién o por qué es que tiene este contrato siendo ya un Overlord tan poderoso, pero podemos teorizar que este hecho se podría relacionar con los 7 años de desaparición de Alastor, que justamente coinciden con el tiempo en el que ha estado desaparecida Lilith. Cae por su propio peso, que estos dos personajes están de algún modo relacionados, y la teoría más obvia es generalmente la que suele ser real. Esto nos dice que es Lilith la poseedora del alma de nuestro demonio de la radio, y debido a este contrato Alastor se ha visto obligado a ayudar o controlar el plan de Charlie, en contra de su voluntad, pues es bastante evidente que realmente no está ahí porque crea en este sueño. Sin duda es un trato curioso, pues aunque su alma le pertenece a alguien más, su poder parece ser casi el mismo que el de antes de desaparecer. Otro detalle curioso es que de alguna forma este trato debe darle la posibilidad a Alastor de gobernar el infierno como nos lo canta en la canción El show debe continuar. ¿Será acaso que Lilith le prometió el control de este reino a cambio de que cumpla con sus órdenes para el Hazbin Hotel? Que cabe recalcar, tampoco tenemos claridad de que Alastor esté ahí para ayudar. Tal vez en el fondo tenga la misión de sabotear el lugar. No queda más que esperar a la siguiente temporada, pues Bipsy Pop es excelente manteniendo en secreto la información que más le importa. Posible muerte. La teoría de que murió por un en la cabeza inicia con Faustis, una amiga de Bipsy que era parte del equipo tras el piloto de Hazbin Hotel. Ella comentó esta información durante uno de sus streams dibujando en directo, pero actualmente todos estos videos fueron eliminados una vez que ella dejó el proyecto. Esta teoría nos mencionaba que Alastor en su juventud vivió en el bosque, probablemente porque alejado de la sociedad era más fácil que cometiera sus crímenes. Irónicamente, nada de lo que hacía lo llevaría a su fin, sino que un accidente con una perdida de un cazador atravesaría su cabeza causándole la muerte justo como un venado. Como mencionamos, esto es una teoría, un comentario sin fuentes que lo respaldan, pues esto puede solo haber sido una suposición de Faustis o también puede haber sido modificado por Bipsy con el pasar del tiempo. Aunque tenemos un comentario de Bipsy que dice que su muerte está relacionada con perros. Esto podría acompañar la teoría anterior y reafirmar que si fue un cazador el que mató a Alastor, y mientras agonizaba fueron los perros del cazador los primeros en encontrarlo. Finalmente, esta teoría terminaría de calzar con que actualmente se ve como un venado, pues habría muerto como uno, cazado como una presa. Pero reafirmamos que esto es solo una teoría y aún nada está completamente confirmado o dicho. Ahora unas cuantas curiosidades sobre Alastor. Es bien sabido, pero nunca está de más recordar que Alastor, a pesar de no conocer qué son las sexualidades, está confirmado como asexual. Quiere decir que no siente atracción sexual por nadie. Pero respecto a su atracción romántica, Vivian comenta que eso no es algo relevante para la historia, pues no tendría intereses amorosos. Según Bipsy, Alastor nunca ha comido en McDonald's. Además de sus orejas, tiene varios detalles relacionados a los venados, como las suelas de sus zapatos que tienen diseño de pezuñas, o algunos gritos o chillillos de venados en varias ocasiones, como cuando usa su magia. Anteriormente se planeaba que Alastor y Mincy fueran una pareja oficial, aunque años antes de estos se planeaba que Alastor tuviera un crush con un personaje olvidado, una señorita tan caótica como él, llamada Kai-Si. Se ha notado claramente que los ojos de Alastor cambian cada vez que habla en serio o se molesta. Algunos fans confunden la forma de sus ojos con relojes o brújulas, pero estos en realidad cambian su forma a perillas de radio. Según Bipsy, a Alastor le gustaba beber whisky, es alegre en las fiestas y soporta muy bien los tragos fuertes. Alastor puede tocar varios instrumentos, entre ellos el violín, el piano, la trompeta, el saxofón y el órgano Furby. Sí, ella comentó eso durante un directo, no es broma, incluso lo dibujó. Ahora dime, ¿conocías todos estos datos sobre Alastor? Pues déjame en los comentarios qué otra cosa de Alastor no he mencionado. Ahora sí, sin nada más que decir, yo he sido Fanger y nos vemos en un próximo video. Bye bye.